Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda clase. Hoy quiero bueno, vamos a continuar hoy definitivamente con el tema de los acentos. Vamos a aprender hoy finalmente por qué las palabras en español cuando se escriben, algunas llevan un acento que llamamos tilde, así que de ahí en adelante no tienen excusa a partir de hoy. Ya puedo quitar puntos cuando falten porque ya hoy van a saber de qué se trata los acentos. Pero quería comenzar antes haciendo mención de un par de cosas. Cuando estén escribiendo, ven que están escribiendo una pequeña descripción sobre ustedes, practicando lo que es la descripción, que es tan importante para narrar más adelante. En español, toda oración debe llevar un verbo. Entonces, es imprescindible para que una oración esté completa y correcta en español que tenga un verbo. Si no tiene un verbo y pusieron el punto, y hay 15 palabras, pero ninguna es un verbo, no tienen una oración, está incorrecto. Entonces, cuando pongan el punto, asegúrense de que la oración tiene un verbo. ¿A qué me refiero? Le voy a enseñar unos ejemplitos de a qué me refiero. Ven arriba donde dice alto, guapo y de dientes blancos. ¿Lo ven acá? Me dicen si lo pueden ver. ¿Sí o no? Sí. Sí, bueno, eh, este tipo de oración que tienen aquí como alto, guapo y de dientes blancos aparece mucho en las descripciones, ¿verdad? Porque estamos hablando de una persona, describiendo a la persona, y esto es algo muy común que ustedes hacen, los estudiantes cuando escriben. El problema es que esta oración está incorrecta. ¿Por qué está incorrecta? No por la descripción en sí, sino porque le falta, ¿qué le falta? El verbo. Un verbo. Entonces no pueden decir simplemente alto, guapo y de dientes blancos, punto. Tienen que decir al menos algo como un es. ¿Ven cómo se completó ahora la oración? Es alto, guapo y de dientes blancos. Siempre que hagan esto, que estén trabajando en una oración, asegúrense que no sean solamente adjetivos. Esos adjetivos tienen que estar acompañados de un verbo para que esté completa y correcta la oración. El siguiente ejemplo que le tengo es este que dice acá: ni alta ni baja, con ojos grandes, de pelo oscuro, lacio. Obviamente la descripción es clara, se entiende lo que quiere decir. Ese no es el problema es que gramaticalmente está incorrecto porque no hay verbos. Una forma de evitar esto es que nunca comiencen una oración con la palabra con. Entonces, si tienen la palabra con como la primera palabra de una oración, casi siempre tienen una frase y no una oración. Entonces, no comiencen una oración con la palabra con, tampoco comiencen una oración con la palabra de, porque casi siempre implica que es una oración, pero no la oración. Entonces, tenemos ni alta ni baja, ojos grandes, de pelo oscuro lacio. Eh, ¿Qué hacemos con ni alta ni baja? ¿Cómo la podemos arreglar? Se podría poner ni tan alta ni tan baja. Nos sigue faltando el verbo. No es ni tan alto ni tan baja. Ahora sí. No es ni tan alta ni tan baja. Ese es el verbo. Entonces, pues no es, ¿verdad? No es ni alta ni baja. El tan lo podemos quitar, lo podemos poner, no está incorrecto. Si lo ponemos, tampoco, si lo obvian. Pero lo que importa aquí es que esta palabra que tienen aquí es imprescindible. No es ni alta ni baja porque es el verbo, ¿verdad? Entonces, lo que tenían anteriormente no era una oración. ¿Qué pasa con la parte de con ojos grandes? 3 palabras y ninguna es un qué. No hay verbo. Ninguna es un verbo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con la oración con ojos grandes? Primero que nada, si tienen un con al principio, casi nunca tienen una oración. Eviten eso. ¿Cómo la cambiamos? Tiene ojos Ahí grandes. está. Eso salió facilito. ¿Tiene ojos grandes? Tiene es el verbo, ¿no? Tener. Tiene ojos grandes. Otra frase que tampoco es oración es la que tenemos al final. De pelo oscuro, lacio. Tampoco hay un verbo. ¿Cómo la arreglamos?
necesitamos un verbo. Igual tiene. Es de, Exacto. Vamos a hacer esto, ¿verdad? Es de pelo oscuro, lacio, tenemos un verbo, o podemos hacer esto y también queda. No importa la versión que ustedes provean, lo importante es que siempre hay un verbo, ¿vale? Otra cosa que nunca deben hacer es comenzar una oración con el gerundio. El gerundio son las palabras que terminan como con NDO. O así, como cantando, como comiendo, como gritando, como sintiendo. Eso se llama un gerundio y esos verbos no deben de ir al principio de una oración. Entonces, si cantando mientras esperaba a su novia, ocurre que escriben de esa forma simplemente porque el inglés se puede usar. En inglés la versión de cantando es singing, ¿verdad? Y en inglés sí se puede poner singing al principio de una oración sin problemas, pero no en español. Entonces, si cantando mientras esperaba a su novia no se puede, ¿cómo cambiamos esta oración para que esté correcta y no aparezca un cantando al principio? ¿Otra vez? Se encontraba cantando. estaba, Muy bien. Estaba. Perfecto. Estaba cantando mientras esperaba a su novia. Muy bien. Ahorita. Se encontraba cantando. Cualquiera de esas versiones evita el uso del cantando al principio, ¿verdad? Y también lo podemos hacer más sencillo todavía. Cantaba mientras esperaba a su novia. O sea, en varias formas, lo importante es que ninguna de ellas sea el gerundio, que es esta versión que tenemos con NDO y yendo. Endo, ando, como comiendo, queriendo, pensando, cocinando. Todos esos que tienen NDO son gerundios, no deben de ir al principio, pueden ir más adelante en la oración, ¿verdad? Estaba comiendo, o esperaba a su novia, estaba comiendo. Lo ponemos más al final correctamente, pero no al principio. Eso quiero presentarle hasta ahora. Para cuando estén escribiendo su ensayito descriptivo, que tengan en mente que simplemente poner los adjetivos que lo describen a ustedes no es suficiente, porque gramaticalmente necesita un verbo cada oración, ¿vale? Entonces, se fijan bien en sus palabras cuando pongan el punto, que una de ellas siempre sea un verbo. No importa la conjugación por ahora, pero que exista un verbo. Vamos a pasar entonces a lo que vimos el martes, para repasar un poquito y avanzar hacia lo que son los acentos. ¿Preguntas sobre esto que dije ahora? ¿No? Profesor, no tengo pregunta, pero tengo un dilema. A las 6:30 le tengo que ayudar a mi jefe en una junta de Zoom. ¿Está bien si me voy? ¿No va a contar contra mi...? No, ok. No Ok, vas a sacar sorry, guys. DF, no vas a sacar Jocelyn, no te preocupes. Ok. Ok. Gracias. Nada. Bueno, hablamos la vez pasada de que hay 3 tipos de acento, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de algún nombre para los 3 tipos de acento? Un nombre de los 3 tipos de acento que tenemos en español. Acento ortográfico. Acento ortográfico, y ese se hacía ¿cómo? Ese es el acento que hacemos cuando ¿qué? Cuando ponemos la tilde en las palabras. Escrito, ¿verdad? Es la tilde, es la rayita sobre la vocal. Ese es el acento. Y que casi siempre está ahí para que aprendamos a pronunciar la palabra correctamente cuando la leemos, y vamos a aprender hoy por qué. Además del acento ortográfico, nos quedan 2. ¿Cuál más? Diacrítico. El diacrítico. ¿Qué recuerdan del diacrítico? Se pone cuando se dice. No, para diferenciar las palabras. El diacrítico es solamente escrito también. Oh. Sí, porque la palabra se pronuncia igual, pero lo hacemos simplemente cuando escribimos, y tiene que ver con El significado. el significado de la palabra. Por ejemplo, hay 2 tú, escribimos uno con acento, escribimos otro sin acento. Entonces, si decimos tu casa, ese tú lo escribimos sin acento. Pero si digo fuiste tú, ese tú lo escribo con acento. ¿Ven?
Y entonces solo aparecen, la diferencia solo está marcada cuando la escribimos, porque pronunciados suenan igual. Fuiste tú, es tu casa, suenan igual. Entonces, pronunciados no tiene nada que ver porque suenan idénticos. Es cuando lo escribimos, marcamos la diferencia con un acento en uno de ellos. Ese es el diacrítico. Y finalmente, el tercero sería ¿cuál? El prosódico. El prosódico. ¿Y ese es cuál? Pronunciado. Ese es el pronunciado. Y ese es el acento pronunciado. Recuerden que no es el acento regional de nuestro país, de nuestra esquina del mundo, si crecimos en alguna esquina del mundo, o tenemos influencia de alguna esquinita del mundo. No, es el acento en que cuando dividimos las palabras en sílabas, siempre pronunciamos las sílabas con mayor intensidad. A eso se refiere el acento prosódico. Favorecer una sílaba sobre las demás y pronunciarla con mayor intensidad. Entonces, por ejemplo, así como reconocemos las palabras de oído, porque es un algo pronunciado. Si yo digo caso, ustedes automáticamente entienden algo diferente que cuando digo casó, ¿verdad? Casó, su cerebro automáticamente escucha un sonido diferente y entiende otra cosa. Si digo caso, usted entiende otra cosa, y yo como hablante lo único que he hecho es cambiar el acento. De ca a so. Caso o casó. Ese es el acento prosódico. Luego vemos el fenómeno de los diptongos y los hiatos, ¿verdad? El diptongo se asocia con una palabra, esa palabra es, empieza con la letrecita U y la N. Unión. Unión. Siempre que vean, que escuchen la palabra diptongo o que se le venga a la mente, recuerden y asocienla con la palabra unión. ¿Unión de qué? Unión de dos vocales. Vocales. Muy bien, unión de dos vocales, y el fenómeno tiene que ver en cómo definimos las vocales que se pronuncian. Tenemos vocales fuertes y vocales débiles. ¿Las fuertes son quién? A, E, O, A, E, O. Perfecto. ¿Y las débiles? I, U. I, U. Entonces, si el diptongo es unión cuando aparece una vocal de qué tipo. Una fuerte y una débil. Sí, eso es un caso, pero hay dos casos. Entonces, no se acostumbre solamente a pensar que la débil tiene que estar acompañada de una fuerte, pueden ser dos débiles. Entonces, siempre que hayan dos vocales consecutivas y una de ellas sea débil, ya hay un diptongo. ¿Cierto? Entonces, a veces el fenómeno es con una acompañada de una fuerte, a veces acompañada de otra débil. Lo importante es que son débiles, cobardes, miedosas. Mientras esté una débil, se va a acompañar con algo, sea débil o sea fuerte. Y eso se llama el diptongo. ¿Y el hiato sería qué? O el diptongo roto. O sea, se llama hiato o diptongo roto, la misma fenómeno. ¿Qué sería? Dos vocales fuertes. Y Se si el separan. diptongo es unión, ¿qué palabra asociamos con hiato? Separación de vocales. De vocales. Entonces, separamos, como dice Alejandro, porque las dos vocales son fuertes, ¿vale? Entonces tienen que ser dos vocales fuertes, solamente que hay un fenómeno muy particular que tiene que ver con las vocales débiles, que pronuncian con mayor intensidad, ¿verdad? Entonces, la vocal débil se pronuncia con mayor intensidad, automáticamente decimos que funciona como una vocal Fuerte. fuerte. Muy bien. Vocal débil, pronunciada con mayor intensidad, funciona como vocal fuerte. Entonces, si está acompañada de otra fuerte, hay que separar. Por ejemplo, la palabra H-A-Y la pronuncian como. Ay, Ay. ¿Una vez? ay. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Esa Y al final, como se pronuncia como la I latina de punto, ¿verdad? Cuenta como una I latina de punto. Y entonces, ese A y ese I es un diptongo. Que tenemos que tener muy fuerte con una I, que aunque sea Y, funciona como I latina en la pronunciación, ¿verdad? Entonces, eso es un diptongo tradicional. Sin embargo, si en lugar de H-A-I, yo digo la siguiente palabra, y no es I, la siguiente palabra que quiero que escriban sería ahí. Ahí. ¿La reconocen? ¿Cómo lo vamos a hacer una oración? Ahí.
Allí se encontraba la casa. Muy bien. Allí se encontraba la casa. ¿Cómo la escribieron? A, L, L, y acento en la I. Esas allí. Yo estoy- A-H-I. Ajá, la A-H-I. Ah, sí, sí. A-H-I. Entonces, pronunciada ahí. Piensa en la diferencia entre la primera palabra H-A-Y, ay, y esta palabra ahí. Son los mismos sonidos, ¿verdad? Pronunciados con diferente intensidad. Ay, ahí, ay, ahí. Porque la H no se pronuncia. Entonces la H la podemos quitar. Son exactamente los mismos sonidos. Un sonido de A y un sonido de I. Uno es ay, el otro es ahí. El ay es vocal fuerte con vocal débil, diptongo, pero en el ahí, ¿qué vocal tiene la fuerza? ¿La A o la I? La I. Oh, Tan, tan, tan. Me quemaron las errores, profe. Si lo piensan mucho, mire, la cosa es la siguiente. Si yo pronunciara la A con mayor fuerza, sería el mismo sonido que hay. Hay, hay. Quiero pronunciar A-H-I, que ustedes saben que es ahí. Entonces, si la pronuncio como H-A-Y, sería ay. Y no es ay, es ahí. Entonces, la palabra ahí tiene el acento pronunciado en la I. Entonces, si tiene el acento pronunciado en la I, automáticamente la I funciona como una vocal fuerte o débil. Como fuerte. Fuerte. Y tenemos entonces en la palabra ahí un hiato o un diptongo. Hiato. Hiato. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia. Depende cómo yo pronuncie la palabra. Puede ser exactamente los mismos sonidos hay y ahí, pero en una hay un diptongo, en otra hay un hiato. Esa es la diferencia. Un diptongo, un hiato, porque la vocal fuerte pronunciada con intensidad funciona como vocal. Pero la vocal débil pronunciada con intensidad funciona como vocal fuerte. Entonces se separa. Otro ejemplo. Me cayó el peso de la ley. Me cayó el peso de la ley. Esa palabra ley, ¿cómo la escriben? L-E-I. Y. Ya casi sonaba a Lalo. L-A-L-O. L-E-Y. Correcto. Y se pronuncia como ley. Hay otra palabra en la siguiente oración. Yo me leí la novela. La palabra leí, ¿cómo la escriben? L-E-I. Yo me leí la novela. L-E-I. Acento en la I. L-E-I, ¿verdad? Entonces ya la escribimos con acento, porque estamos hablando de pronunciación nada más. La idea es que las tres letras son L-E y latina, que es la I de puntito. Mientras que me agarró la ley, o me cayó el peso de la ley, es L-I-Y. No importa esto, hablados son los mismos sonidos. Ley y leí son los mismos sonidos, una E y una I. Sin embargo, la intensidad es diferente, ¿no? En una hay un diptongo, en la otra hay un hiato. ¿Quién tiene el diptongo? ¿Ley o leí? Ley. ¿Seguro? Ley. Muy bien. Ley es un diptongo. Se mantiene unido el sonido porque la I no tiene intensidad. Lo que implica que leí es diptongo o hiato. 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 Muy bien. Leí es un hiato. Y en este caso, ¿cómo se separaría la palabra leí? L, L-E-I. y aparte. Dos sílabas, ¿verdad? Sí. Le y la I solita. Le y la I solita. Mientras que la palabra ley, ¿cómo se separaría? Es una sílaba. Una sola sílaba. No se puede separar porque hay un diptongo. Eso es un monosílabo. Otro ejemplo. La continua crisis. La continua crisis. La palabra continua. En comparación con la siguiente palabra. Él continúa
enojándome. Él continúa enojándome. La continua crisis, él continúa enojándome. Entonces tenemos la palabra continua y continúa. Las mismas letras idénticas, ¿verdad? La intensidad está cambiando. En una hay un diptongo, en la otra hay un hiato. Y eso es lo importante de este ejercicio. Aprender que las mismas letras se puede cambiar el acento, se puede cambiar la intensidad, cambia la pronunciación, cambia el significado. Continua o continúa. ¿Cuál de las dos versiones tiene un hiato? Continúa. ¿Quién me dijo continúa? Anyone. ¿Quién me dijo continúa? Yo, María. Ajá. María propone que continúa tiene el hiato. No dejen solo a María, alguien que diga que sí o que no. Que tiene el hiato. El continúa. Continúa. También propone, para que sea ley hace falta 3. ¿Alguien más? ¿Alguien más se apunta? María, ajá. Muy bien. Entonces, si continúa tiene un hiato, quiere decir que donde hay dos vocales consecutivas, una de ellas debe ser débil, pero pronunciada con la fuerza. ¿Dónde aparece eso en la palabra continúa? La U. UA. En la U. Entonces, la letra que estamos pronunciando con mayor intensidad, que es una vocal débil, es la U. Continúa. Y ahí se produce el hiato. O sea que la palabra continúa tiene ¿cuántas sílabas? 4. 4. Muy bien. La primera, Con. con, luego, Ti. y, Nu. nu, A. A. perfecto. 4. Con, ti, nu, a. Si nos regresamos a la palabra continua, ¿hay diptongo o hay hiato? Tongo. El diptongo. Hay diptongo. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene la palabra continua? 3. 3. Primera, Con. Con. luego, Y. Y. Luego Noa. Ua. y el noa juntito, ¿verdad? Ujú. La diferencia entre noa, separado, y nua, junto. Uno es hiato, noa, el otro es diptongo, nua. Esa es la pruebita de esta semana. Es simplemente escuchar los sonidos y determinar cuándo es un hiato, cuándo es un diptongo y por qué ocurre. Y todo tiene que ver con la intensidad con que producimos la vocal D. Si no tiene intensidad, se queda como un diptongo. Si tiene intensidad, se quiebra en un hiato. Muy bien. Vamos a ver la palabra continua, ya que la tienen escrita y separada correctamente, ¿verdad? Continua. ¿Qué pusieron? Con, ti y noa. ¿Sí? Vamos a ver un poquito la terminología de cómo le llamamos a estas sílabas. Son 3 sílabas, ¿verdad? Digo coloco, y luego digo colocó, coloco, y luego digo colocó, y yo digo, ¿en qué sílaba tiene la fuerza la palabra coloco? No. ¿En qué sílaba? en la penúltima. Penúltima. En la Antepenúltima. antepenúltima. Antes, ya. Y ahí está el detalle, ¿verdad? Tenemos que llamarle por ese nombre porque como la palabra coloco tiene 2 sonidos idénticos que son co, pues en el co, pues sí, porque hay 2. Pero hay que saber cuál de ellos. Entonces, para evitar esto, hagan lo siguiente. Déjame compartir con ustedes. Voy a compartir con ustedes esto. Entonces, si tengo la palabra con, tengo la palabra contigua, así como la tenían ustedes, ¿verdad? Recuerden que esta es continua, no continúa, que se separan 4 sílabas. Esa es continua. A la tercera sílaba de derecha a izquierda le llamamos la ape o antepenúltima sílaba. La antepenúltima sílaba. La sílaba que sigue, esta llamamos la penúltima sílaba. Y la que está al final le llamamos la Última.
Entonces, así le vamos a llamar ahora, porque así si hay sonidos idénticos en las sílabas, no, en el primer lo, en el primer co, no nos confundimos, porque es la antepenúltima, penúltima o última sílaba. Así vamos a contar las sílabas. Esto es importante para lo que sigue. Ahora vamos a hablar, ahora sí, son las 6:25, el reloj marca la hora exacta en que ustedes van a aprender o a corroborar, si ya lo sabían, cómo llevan las tildes de las palabras en español. ¿Arrancamos? Luego tienen un cohete, tocan una farufa. Pongan algo, dice, por fin el secreto, profe. Yo quería saber el secreto de la vida. Ese no lo sé, pero tengo el secreto de cómo poner el acento. Vamos a empezar. Oralmente el español se rige por dos reglas que todos aprendemos de niñitos cuando escuchamos a nuestros padres. Ellos nos pasan esas reglas automáticamente, las aprendemos de oído, porque recuerden que no hace falta una gramática para aprender un idioma. Antes de que existiera la escritura, las letras, cómo escribir, papel, tinta, antes de eso la gente hablaba ya, ¿claro? Entonces si hablaban es porque ya sabían cómo aplicar unas reglas, porque eso es hablar, coincidir en unas reglas. Entonces, automáticamente nosotros internalizamos dos reglas del español que nos ayudan a pronunciar todas las palabras que encontramos. Y se llama, la primera se llama, miren qué bonito nombre le han puesto, la regla 1. Entonces, siempre que hablemos de la regla 1, se refiere justo a lo que voy a mencionar ahora. ¿Qué hacemos con la regla 1? Lo siguiente. La regla 1, primero que nada, tienen que identificar si la palabra que tienen en la cabeza o la palabra que van a decir pertenece a la regla 1 o a la regla 2, y eso tiene que ver con la última letra de la palabra. Claro, última letra de la palabra. No piensen en nada más, es tan sencillo como la última letra de la palabra. Si la última letra es una vocal, o la letra N o la letra S, son 7 letras, ¿verdad? La última palabra, la última letra de la palabra es una vocal A, E, I, O, U, letra N, letra S, con consonantes, la palabra automáticamente pertenece a la primera. Entonces, por ejemplo, mamá, ¿cómo pertenece? Regla 1. A la regla 1. Ustedes me dicen sí o no. Mamá. Regla 1. Regla 1. Carbón. ¿Sí o no? Sí, 1. Porque ahí está la N, ¿verdad? Si digo insecto. Regla 1. Sí, 1. Si digo insecto. 1. Muy bien. Si digo calabaza. 1. Muy bien. Si digo colibrí. 1. Muy bien. Si digo aguacate. 1. Si digo pared. La 2. La 2. No pertenece a la 1, ¿verdad? Entonces, la pared no pertenece a la 1, que no tiene ni vocales ni la N ni la S. Muy bien. Ahora vamos a lo que dice esa regla interna que tenemos sobre automáticamente qué hacemos con las palabras que terminan con las vocales o la letra N o la S. Lo que hacemos automáticamente en nuestro cerebro es que le ponemos la intensidad a la sílaba que sea la penúltima sílaba de la palabra. Eso es lo que hacemos automáticamente en nuestro cerebro. Entonces, empezamos a ver la palabra calabaza. ¿Cuál es la penúltima sílaba? Va. El va, ¿verdad? Entonces, la calabaza automáticamente mencionamos la palabra, la parte que dice va con mayor intensidad y funciona. Porque si no lo pusiéramos y lo pusiéramos al final, diríamos calabazá. ¿Cierto? Diríamos calabazá y no decimos calabaza, decimos calabaza. Tampoco decimos calabaza, porque calabaza sería en la antepenúltima sílaba. Si digo, por ejemplo, mesa, ¿cuál es la penúltima sílaba? M-E. M-E, ¿verdad? Entonces, automáticamente al me le ponemos mayor intensidad. Mesa. Decimos mesa, no mesa. Penúltima sílaba. Si digo taza,
¿Cuál es la penúltima sílaba? Taza. Penúltima sílaba de K. ta, ¿verdad? Así que el ta, mayor intensidad. No es taza, sino ta, 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 sa. Esa es la penúltima, pero la última sílaba con mayor intensidad. Eso es lo que pasa siempre en las palabras, eso es lo que hacemos automáticamente. Y entonces, como es la regla, cuando escribimos una palabra que funciona de ese tipo, cuando la escribimos, no le ponemos acento a las palabras que se pronuncian con intensidad en la última sílaba. O sea, no llevan tilde, no se acentúan porque así funcionan la gran mayoría de las palabras. La gran mayoría de las palabras llevan ese acento en la penúltima sílaba cuando terminan en vocal, N o S, entonces no tenemos que acentuarla porque nuestro cerebro automáticamente sabe qué hacer con las palabras. Sin embargo, en las palabras que no siguen, para que la persona que lea la palabra sepa que no se pronuncia como el cerebro quiere pronunciarla, pues, se pronuncia de otra forma, con intensidad donde tenga la tilde, porque no sigue las reglas. Entonces, las tildes están en las palabras escritas cuando no siguen las reglas de pronunciación. Eso es lo básico de los acentos. Por eso están allí. Es una instrucción para pronunciarla no como se debe pronunciar normalmente, sino como una excepción a esas reglas. Entonces, si tengo, vamos a empezar con una palabra sencilla, como la palabra. ¿Cómo pronunciar esta palabra? Papá. Papá. Siempre. Ay, ¿qué más? Dos formas, ¿no? Hay dos formas, ¿verdad? Una de ellas es papá, la otra es Papá. Papá. papa. Papa y papá. Papa y papá. Una de ellas sigue la regla y la otra no. ¿Cuál sigue la regla que debe ser la penúltima sílaba? La que se conoce como identidad. Papa o papá. Papa o papá. ¿Cuál sigue la regla? Papá. Papa o papá. Papa. Papa. Papa, ¿verdad? Papa es la que sigue la regla. Entonces, si yo quiero, me comí la papa, estoy viendo la palabra papa, me comí la papa, ¿le pondría tilde a la palabra papa? No. No. No, porque es la penúltima sílaba. Sin embargo, si yo quiero decir papá, la palabra papá no sigue la regla, ¿verdad? Entonces, como no sigue la regla, hay que marcar eso cuando se escribe con un acento en la sílaba donde no sigue la regla. Entonces, la palabra correcta es así, papá. Cuando ustedes escriban papá y mamá, que funcionan igual, no olviden que siempre tiene que llevar este acento, escrito en la última sílaba porque no siguen la regla. Entonces, las palabras que terminan en vocal o N o S, que son de la regla número 1, pero se pronuncian con intensidad en la última sílaba, siempre llevan acento. Y estas palabras se llaman palabras agudas. La palabra aguda es la palabra que tiene la intensidad en la última sílaba y en la primera regla se acentúa las palabras que llevan en la última sílaba. Entonces, papa, esta palabra se llama una palabra llana. Las palabras que tienen acento en la penúltima sílaba son palabras llanas. Penúltima sílaba, llana. Última sílaba, agudas. Las palabras de la primera regla, que son agudas, o sea, que tienen el acento en la última sílaba, se acentúan. Las agudas se acentúan, mientras que las penúltimas no se acentúan. ¿Cómo se pronuncia la palabra? Hable. O, otra forma, Hable. Hablé. ¿verdad? Hable, hablé. Una de ellas es aguda, la otra llana. ¿Cuál es llana?
¿Hable o hablé? Hablé. Hable. Hable es llano. Hable es llano. Entonces, como palabra llana, ¿le ponemos acento, sí o no? No. No. Muy bien. ¿Qué tal ahora si yo dijera hablé? Como palabra aguda. Hablé. ¿Sigue la regla o no la sigue? Sí. Sí. Hablé. Lleva acento en la E. ¿Por qué? Es verdad, lleva acento, pero la razón es que no sigue la regla. No sigue la regla número 1. Si sigue la regla, no lleva acento. Si quiero la regla, lleva acento. Hable sigue la regla porque está en la penúltima. Es llave. Hablé no sigue la regla porque está en la última y es aguda. Entonces, en la última no sigue la regla. Y por eso se escribe hablé. Porque las palabras agudas de la primera siempre se pone tilde. Siempre se acentúan. ¿Cómo se pronuncia la palabra? Canto. Canto. ¿Canto o qué? ¿Cómo más? Canto. 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 Canto o cantó. Una de ellas llana, una de ellas aguda, una lleva acento, una no lleva acento, una sigue la regla, la otra no la sigue. Canto. ¿Cuál es? ¿Llana o aguda? Llano. Llana. Muy bien. Canto. ¿Lleva o no lleva tilde? No. 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 No lleva. Muy bien. Cantó. ¿Es llana o aguda? Según la están escuchando. Aguda. Agudo. Aguda. Y cantó, ¿lleva o no lleva acento? Sí. Sí. Lleva acento. Porque es agudo. ¿No? Así es como se ponen los acentos al final de las palabras. Ustedes ven que llevan acentos muchas palabras. Es por esta razón. Hay otras palabras. ¿Esta palabra pertenece a la primera regla o no? ¿Cómo la pronuncian? América. 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 ¿Correcto? ¿Es la primera regla o la segunda? La segunda. Sí. ¿Por qué? Es una palabra esdrújula, lleva el acento en la antepenúltima sílaba. Pero antes de llegar a tanto eso, ¿pertenece a la regla 1 o la 2? Sí, pertenece La a la dos. 2. Pertenece a la 1. Porque miren, para saber si pertenece es la última letra, ¿verdad? Ah, Entonces pertenece a la regla 1, lo que indica que cómo se separa esta palabra. ¿Cómo la separarían ustedes? Primera, A. A. E. E. luego, Ri. luego. K. Muy bien. ¿Cómo pertenece a la primera regla? Lo natural sería que llevaba el acento en la penúltima sílaba. Esta es la penúltima sílaba aquí, ¿verdad? Lo natural es que se pronunciara con mayor intensidad en ri. América, América, América. ¿Se pronuncia así la palabra? No. No. No se pronuncia así. ¿Cuál de las tres sílabas, última, penúltima o antepenúltima, tiene la fuerza en América? Antepenúltima. La La antepenúltima. antepenúltima. Entonces me están diciendo que es aquí donde esta palabra tiene la fuerza. La antepenúltima. Una vez que una palabra quiebra la regla, porque no está en la penúltima, ya no está en el ri, estuvimos de acuerdo que está en el me, no en el ri, no está en la penúltima, sino en la antepenúltima, automáticamente hay que poner acento. Entonces se marca cuando quiebra la regla con acento. Lo mismo. Entonces, igual lleva acento en la regla 1 las palabras que terminan en la antepenúltima sílaba con el acento pronunciado, cuando se escribe. Y estas palabras ni se llaman llanas, ni se llaman agudas, se llaman ¿cómo? Estrújulas. Ahí está. Está fea esta palabra, pero esa es la palabra que le pusieron. Estrújulas.
Entonces, las palabras que tienen la fuerza en la antepenúltima sílaba se llaman esdrújulas. Las que la tienen en la última se llaman ¿cómo? Aguda. Agudas. Las que tienen en la penúltima, Llanas o graves. ya sabemos clasificar llanas o graves. Ya sabemos clasificar las palabras. Esdrújulas, llanas, agudas. Sabemos que si estamos en regla 1, 2 de ellas se acentúan y una no. ¿Quién se acentúa en la regla 1? ¿Cuál dos palabras se acentúan? La aguda, llana, esdrújula. 2 de ellos, en estos casos, se acentúan en la regla 1 y uno no. ¿Cuál no se acentúa? Llana. ¿Cuál no? Llana. La llana no se acentúa. Correcto. No acentuamos la llana. ¿Y qué hacemos con las agudas? Asentamos. Acentuamos. Muy bien. Entonces, acento en las agudas. ¿Y qué hacemos con las esdrújulas? Acento. Acentamos. Y ese es el resumen para las palabras de la primera regla. Como sean esdrújulas, le ponemos acento. Como sean agudas, le ponemos acento. Como sean llanas, no le ponemos acento. ¿Bien? La palabra México, ¿lleva o no lleva acento? Sí. Sí. ¿Por qué lleva? ¿Porque es esdrújula o porque es aguda? Es una Esdrújula. palabra Esdrújula. Muy bien. Ahora bien, le voy a dar una palabra pronunciada de 3 formas diferentes. La misma palabra, las mismas letras, la voy a pronunciar de 3 formas correctas diferentes. Todas las palabras existen. Ustedes me van a decir si son agudas, llanas o esdrújulas, le van a poner tilde y dónde. Voy con la primera. La palabra es medico. Yo medico al paciente. Medico. Es llana, aguda o esdrújula. Lleva o no lleva. Medico. ¿La puede repetir? Medico. Yo medico al paciente. Medico. médico. Es llana, aguda, especialmente si es esdrújula, Llana. es aguda también. Es que medico. Medico. Es una palabra llana. No lleva acento. ¿Coinciden en eso, muchachos? Sí. Muy bien. Entonces, como es llana, no lleva acento. La misma palabra la voy a pronunciar de la siguiente manera. Medicó. Él medicó al paciente. El doctor medicó al paciente. Medicó. Aguda. 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 ¿Acento o no acento? Acento. Acento. Correcto. Tercera pronunciación. El médico vino a visitarme. El médico vino a visitarme. Llana, aguda o esdrújula. 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 ¿Lleva o no lleva acento? Lleva acento. Lleva acento. ¿Sobre qué letra? La E. Antepenúltima sílaba. Correcto. La antepenúltima sílaba sobre la E. Muy bien. Mismo experimento. Misma palabra, 3 pronunciaciones, deciden si están agudas o esdrújulas y esto determina si tiene o no tiene acento. Limité. Yo limité la entrada. Limité. Aguda. 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 Muy bien. ¿Con o sin acento? Con. 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 Acento. Con acento. ¿Sobre qué letra? La E. La última. Limité, lleva acento en la E. Es agudo. Yo rebasé el límite. Rebasé el límite. Límite. Aguda, ya lo escuchan. Con o sin acento. Límite. No tiene acento. Esdrújula, acento en la antepenúltima sílaba. ¿Lo ven así? Como esdrújula, Sí. límite. Sí. Muy bien. Ahora esdrújula, le van a escribir el acento sobre la letra. Sí. ¿Qué letra lleva acento? Límite. La I. Ahí. Ahí, correcto, como palabra esdrújula. Y la otra pronunciación sería limité. Perdón, límite.
limite, limite, limite el ruido, limite, limite, La palabra llana, grave, no lleva acento. limite. Palabra llana con pronunciación en la penúltima sílaba, ¿verdad? Entonces, esas no llevan acento. Así que, limite no lleva acento, limité lleva acento como aguda, límite lleva acento como trúfula. Ese es el resultado. Ahora, vamos a pasar entonces a la regla 2. La regla 2, otra vez tenemos que ver si la palabra pertenece o no pertenece a esa regla. Y lo hacemos igual, fijándonos en la última letra de la palabra. Entonces buscamos la última letra de la palabra. Y en este caso estamos buscando todas las consonantes que no sean ni R ni S, ¿verdad? Porque eso tienen una regla. Todas las consonantes que no son ni N ni S. Entonces, si yo le digo la palabra libertad, ¿es la segunda regla? ¿Verdad? Sí, Familiar, familiar, Sí. segunda regla. pared, Segunda. Segunda regla. muy bien, actitud, Segunda. acampar, Segunda. Segunda. comió. Primera. Primera. Eso es lo que tienen que saber. Primero tienen que ubicar la palabra con la regla porque no le sale mal la acentuación. Entonces, tenemos una palabra como pared, natural. La regla natural que llevamos dentro del español, de que nos ayuda a cómo pronunciar las palabras, nos dice que las palabras que se escriben con una consonante al final, lo natural es que se pronuncien con la intensidad en la última sílaba como palabras. Entonces, pared, se pronuncia pared con la fuerza en la última sílaba que es R-E-D, ¿verdad? Pa-re, pa-re. Libertad, lo mismo, libertad, libertad. Igual, como es lo natural, las palabras como pared y libertad no llevan acento siempre y cuando sean agudas. Siempre y cuando sean agudas. Si son agudas, no llevan acento porque lo normal es lo que hacemos normalmente. Hay muchas palabras, la mayoría que se pronuncian así. La regla no lleva acento, es lo que quiebra o rompe la regla. Entonces, lo normal es que tenemos una palabra como pared, se escribe sin acento. Si tenemos libertad, escribimos sin acento. Porque se pronuncian como palabras agudas, ambas, ¿verdad? Y la intensidad al final no lleva acento. ¿Qué tal una palabra como juventud? ¿Le pondría el acento a la palabra juventud? No. No. No, Porque tiene la fuerza de... La última. Más sílaba. ¿Qué tal esta palabra? Árbol. Sí. Sí, Sí. que. Lleva acento. ¿Por qué lleva acento? la A. La A. ¿Por qué? La razón es siempre la misma. Es porque quiebra la regla. Entonces, cuando pregunto cuál es la razón, es no porque no sigue la regla, profe. Porque en lugar de estar en el bol, que es la última sílaba, está en el A, que no es la sílaba final. Entonces, se escriben así, árbol. ¿Por qué? Porque quiebra la regla. La última. Rompe la regla número 2. Rompe la regla número 2. Entonces, la regla número 2, si se rompe, no importa cómo se rompa, lleva acento. ¿Qué tal la palabra cárcel? También lleva acento. Claro. ¿Dónde? En la penúltima sílaba. Muy bien. ¿Por qué? Porque es palabra de qué tipo. Ya no aguda un truco. Que rompe la regla número 2 también. Rompe la regla número 2. ¿Y cómo la clasifican? Llana, aguda o Es una palabra grave. que es llana. ¿Lo La, ves? llana, la penúltima. Es la penúltima sílaba. Las penúltimas sílabas son llanas. Entonces, por eso
Las llanas siempre se acentúan cuando son de la segunda regla. Siempre se acentúan de la segunda regla. ¿Cómo se da acento a la palabra azúcar? Acento. Acento. ¿Dónde? La No. U. La U. ¿Por qué? Quebra la regla. Quiebra la regla, en lugar de ser una palabra aguda, es una palabra de qué tipo. Llana. Palabra grave. Llana. Muy bien, ya. Entonces, en la segunda regla, entonces, la palabra esdrújula lleva acento. La palabra llana lleva acento. Y la palabra aguda no lleva acento. ¿Sí? Esa es la conclusión. Para saber esto y cómo ubicar la palabra dentro de esdrújula, llana o aguda, no se olviden de ella. Como si fuera San Valentino todos los días. Nunca se olviden de ella. Le llevan unas flores, le llevan unos chocolates, pero nunca se olviden de ella. ¿Qué es ella? Ella es simplemente una E de esdrújula, doble L de llana y A de aguda. No se olviden de ella porque eso determina la secuencia. Por ejemplo, si la palabra es K, la, creo que es K, la, ba, sa. Ahí está la palabra. Calabaza tiene la fuerza K, que es llana. Como pertenece a la primera regla, no le pongo acento. ¿Sí? Si tengo una palabra, sin embargo, como A, su, car, como la fuerza está en su, pero en la segunda regla, automáticamente ustedes ven que es llana y lleva acento, porque es la segunda regla. Si tengo una palabra, sin embargo, como de dos sílabas nada más, como me, sa, siempre se empieza a rellenar la fórmula de derecha a izquierda. Entonces, no comiencen con la E. Mesa jamás puede ser esdrújula, no tiene una sílaba en la esdrújula. Solamente tiene una sílaba en la llana y en la aguda. Y la intensidad está en me o está en sa. Mesa. Está en me. Regla 1, regla 2. Me de regla 2. Regla 1. Regla 1. Regla 1, ¿verdad? La al final. Entonces, ¿qué hay en la regla 1 bajo el me? Una X. No se acentúa, ¿verdad? Tengo una palabra conoció. Regla 1, regla 2. 1. 1. Automáticamente eliminen todo lo que tienen con la U. Se quedan con la 1. Estoy buscando el conoció. ¿Dónde está? Regla 1. Acento en la última sílaba. Está como aguda, ¿verdad? Aguda. Es aguda porque está bajo la A de aguda. Aguda. Las agudas siempre se acentúan, automáticamente ponemos el acento. Conoció. Si tenemos, a ver. La palabra es carácter. 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 Regla 1, regla 2. Regla 2. Entonces vemos el esquema de la regla 2. ¿Dónde está la fuerza? ¿En K, en RAC o en TER? Carácter. En K, ¿verdad? ¿Qué dice la regla 2 sobre esa palabra llana? Lleva acento. Que lleva acento, ¿verdad? Aquí lo dice. ¿Y qué tipo de palabra es? Pues rápidamente sabemos que es llana. La palabra es ángel. Regla 1, regla 2. 2. Regla 2. ¿Está en an o está en gel? Ah, A. Está en an, ¿verdad? No es ángel, sino ángel. Y como está en la regla 2, dice que lleva acento. Entonces, ponemos acento y es palabra Llana.
Entonces, esa es la fórmula para acentuar. Simplemente esto. Aparte de esto, hay una excepción a estas reglas que vamos a aprender de cómo se separa y cómo se clasifica con los IAT. Pero en general, este esquema que tiene le sirve para poder acentuar todas las palabras en español correctas. Falta el acento diacrítico. Preguntas sobre esto. Si hay diptongo, es mismo. Si hay diptongo, ustedes mantienen el diptongo siempre y cuando no tenga la vocal débil con fuerza. Por ejemplo, la palabra concierto. ¿Regla 1 o regla 2? Uno. Uno. No. ¿Regla 1 o regla 2? Uno. Uno. Eliminamos la 2, nos quedamos con la 1. Está en con, en cierto. Cierto. Está en cierto, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Acentuamos o no? No. 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 Acentuamos. Esdrújula, llana o aguda. Diana. Dana. Es llana, correcto. Y mantuvimos aquí el diptongo, ¿verdad? Ujú. La única excepción es palabras como prefería. Prefería, ustedes de oído automáticamente entienden que tiene una fuerza en una vocal débil, ¿verdad? En la I. No es prefería, es prefería, no prefería, prefería. ¿Qué hacemos con una palabra así? Hacemos el mismo trabajo, fe, pero decimos, ay, ¿qué pasó ahora? Porque el ri y el a la tengo que separar porque vocal débil separa. Y ahí está el problema. Cuando tengan un caso así, esa es la excepción que quería mencionar más adelante, que la menciono ahora rapidito. Cuando una vocal débil pronunciada lleva la fuerza, automáticamente se escribe el acento en la vocal débil, sin pensar en las reglas. Es una excepción. Vocal débil con acento, se escribe con acento en la vocal débil automáticamente sin pensar en las reglas. Sobre la vocal débil. Entonces, prefería, automáticamente se escribe con un acento en la I. Sentía, en lugar de sentia, sentía, acento en la I. Comía, acento en la I. Comía, acento en la I. Automáticamente, sin pensar en las reglas, esa es la excepción, el IA. Sin embargo, cuando la ponen en esta forma, tienes que saber cómo clasificarla y se la parte de ella para clasificarlo porque prefería es así. Di con acento porque automáticamente lo lleva y ya. Así se separaría prefería. Porque la I fuerte con la A se separan y quedaría así en el esquema. Entonces, aunque no sigue la regla 1, porque ven que no la sigue, porque es una excepción y otros son excepciones, de todas formas queda como palabra ya. Y es una excepción a estas reglas, pero se clasifica como palabra llana por ese acento sobre la I de la vocal. Es la única excepción, que es un poco complicada, lo demás sí sigue las reglas. Entonces, a ver si lo comparto. Quiero compartir. ¿Ven esto que sigue? Sí. Muy bien. Quiero lo siguiente. Lo siguiente es decidir si pertenece a la regla 1, si es esdrújula, llana o aguda, si le van a poner acento y dónde. Entonces, llana, esdrújula, acento y dónde. ¿Les parece? Sí. Lo hago de esta forma, para que se haga un poquito más rápido. Después les comparto un documento para que practiquen en casa. Natalia, Sí. acercándose. Alejandro, condición. Daisy, diligente. Jocelyn, admitía. Kyle, irreales. Maribel, conversábamos. Perdón, María Isabel, conversábamos. Isamara, podré. María,
andan. Juanita, quizás. Elizabeth, ahogar. Gabriela, sabiduría. Dania, algún. Vamos a empezar por eso nada más, vemos si nos da tiempo porque quiero comentarle algo antes de continuar con la práctica. Vamos a hacer eso primero, después vemos si no tenemos más tiempo para practicar. Tan, 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 tan. Ustedes me dicen. No importa quién empiece. Sí, dime la palabra y yo te la pongo. ¿Qué palabra era, María Isabel? La mía era conversar. Conversábamos, le pusiste acento y qué tipo de palabra es. Llana, aguda, esdrújula. ¿Perdón? ¿Le pusiste acento, sí o no? No. No. ¿Tipo de palabra? Llana. Y si son llana, exactamente lo que tienen que hacer. Como sea llana y es primera regla, no llevan acento. Pero en este caso realmente es una palabra esdrújula. Porque no es conversar. Ok. Es conversar, vamos. No Ok. conversar, vamos. Entonces esta es una palabra realmente esdrújula. Y si ven, en negritas le puse la letra, de la fuerza. Entonces es esdrújula. ¿Quién más? Ya cubrimos una. Yo Condición. tengo... oh, ¿tú primero? Sale Alejandro. Damas primero. Alejándose. No, ¿cuál te tocó? Condición. Condición. Acento sin acento. Con acento. ¿Dónde? En la O. Correcto. Ay. Y tipo de palabra, llana, aguda o esdrújula. Es una palabra aguda. Es una palabra aguda. Correcto. Es una palabra aguda, por eso le pusiste el acento. Muy bien. Ahora sí, Daisy. Palabra. A mí me tocó diligente. Diligente. ¿Le pusiste acento, sí o no? No, porque es llana. ¿De qué regla? Regla 1. Muy bien. Llana de regla 1 no lleva. Correcto. Diligente está correcto tal cual. ¿Quién más? A mí me tocó admitía. Admitía. ¿Qué hiciste, Joseph, con admitía? Es de la regla 1, tiene 4 sílabas. Le puse acento en la I. ¿Le pusiste acento en la I? ¿Y qué clasificación le diste? ¿Llana, aguda o esdrújula? Llana. Muy bien. Esta es la excepción, ¿verdad? Ajá, y esas son las palabras que dice usted que rompen cualquier regla, ¿no? Porque llevan el acento en la vocal débil. Exacto. Esto Ok. no sigue las reglas. Automáticamente se le ponen siempre acentos sobre la I y son siempre llanas. Ok. Correcto. Es más difícil porque uno se atiene a las reglas y se olvida de esta excepción. Es la única excepción. ¿Quién más? Podré. ¿Yo? Natalia. ¿Qué tenía? Sí, alejándose. Alejándose. ¿Qué hiciste con alejándose? Acento en la segunda A. En la segunda A, que es la antepenúltima sílaba, correcto. ¿Qué tipo de palabra? Esdrújula. Esdrújula. Muy bien. Por eso lleva acento. ¿Quién más? A mí María. me tocó andan. Andan. ¿Qué hiciste con andan? Es regla número 1, es llana y no lleva acento. Correcto. Llana, regla 1, no lleva acento. Andan. ¿Quién más? Me tocó la palabra quizás. Quizás. Ajá. ¿Qué hiciste con quizás? Es palabra aguda Ajá. y lleva acento en la A. Muy bien. Es regla número 1. Regla número 1. Correcto. ¿Quién tenía irreales? Irreal. Yo. Kyle, ¿qué Yo. hiciste? ¿Me escuchas? Sí. Ok. Siga regla 1 y es llana y no tiene acento. Muy bien. Irreales. Reales o irreales. Entonces, como llana de la primera no lleva acento. Muy bien. ¿Quién tendría podré? Yo.
Dale, Samara, ¿qué hiciste? La mía es regla número 1, termina en la puse como aguda, ¿Cierto? acento en la E. Exacto. Muy bien. Como es aguda, regla 1, automáticamente tiene que tener su acento. ¿Qué más? Ahogar, Yo tengo hogar. Yo la puse en regla 2, ¿cierto? 3 sílabas y no tiene acento. Es llana. Mira el esquema de la regla 2. ¿Cuál no tiene acento en la regla 2? Las agudas, ¿verdad? Sí. Entonces es aguda, por eso es que no tiene acento, porque es aguda de la segunda regla. Entonces no tiene acento precisamente porque es aguda. Ay, no. Qué miedo. Entonces sí, eso, trabajen los demás, ustedes en sus casas, después yo les mando unas respuestas con la versión correcta de todas ellas para que ustedes practiquen. Pero ustedes deben ya poder hacer todo esto sin problema. De hecho, ya pueden hacer cualquier palabra que encuentren, que le pronuncien. Y otra forma de practicar que pueden hacer en la casa es con un libro en español, se lo dan a un miembro de la familia, a un amigo, y le dice que te lea una palabra en particular, sin que tú la veas, la escribes, le pones acento, y después él te dice si tiene o no tiene. Y así van practicando también. Pero esto la pueden seguir en la casa. Quería mencionar antes de continuar con los acentos, si nos da tiempo, es sobre la descripción, que es uno de los trabajos que tienen esta semana. La idea de la descripción es que cuando nos preparamos para hacer un ensayo narrativo, que es contar una historia, que es una historia estructurada, con un problema, complicación y solución de impacto o interesante, tenemos que describir, es obligatorio describir el contexto donde ocurre la acción, si es afuera, si es adentro, si hace frío, si hace calor, cómo están vestidas la gente, cómo son físicamente. No es suficiente decir Juan se despertó temprano y así se acaba la historia y Juan se fue a la escuela y Juan tuvo un accidente y al final yo no sé quién es Juan. No sé si Juan es de 5 años, de 50, de 90, si es un viejito, si es un niño, no sé si tenía pelo blanco, pelo amarillo, pelo rubio, pelo oscuro, porque solamente lo identificaron como Juan. Eso no se vale en la narración. Hay que describir físicamente a las personas y no solamente el protagonista. Y después dicen, no, se gastaron una línea, me describieron a Juan, y dicen, bueno, ya no sé quién es Juan. Es un muchacho de 22, de piel oscura, usa anteojos, ya más o menos visualizó a Juan, y Juan se encuentra con María y se van de parranda. Y nunca me dijeron quién era María. Y otra vez me pregunto yo, ¿y quién es María? Es una niña, es una mujer, es una adulta, es la mamá, es la tía. ¿Cómo es María físicamente? Tampoco lo sé. Y se enamoró de María. Y yo, ¿pero por qué se enamoró? Nunca me dijiste cómo era María. Descríbeme a María. Las descripciones no son opiniones. Entonces decir, es un hombre guapo o es una mujer bonita, eso es una opinión, no es una descripción. Porque lo que yo encuentro bonito, la siguiente persona puede que no lo encuentre bonito. Entonces cuando ustedes dicen, era una mujer bonita, yo me estoy imaginando algo y seguramente ustedes como escritores se imaginan algo diferente. Era un hombre guapo. Y entonces ustedes se imaginan un Verástegui, yo imagino, no sea otro señor. Totalmente, porque para mí lo que es guapo, a lo mejor me imagino a Derbez. Y usted en la cabeza con Verástegui y yo en mi cabeza con Derbez. Totalmente diferente. Y si los describo con palabras, son personas muy diferentes, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero ver. Uno tiene ojos grandes, la nariz grande, es medio flaco, el otro es fortachón, tiene ojos claros. Es muy diferente, dos personas. Entonces, guapo no es una descripción, es una opinión. Hermosa es una descripción, perdón, una opinión, no una descripción. La idea es que se va describiendo y se describen los personajes como son físicamente, no como ustedes opinan que son. Entonces, la primera tarea que tienen ustedes es precisamente mirarse ante el espejo y describirse a ustedes mismos. Cuando se describan, exactamente la mitad de sus palabras, de sus oraciones, de su párrafo, tiene que estar dedicado a la imagen física de ustedes. O sea, no simplemente que me digan, es una muchacha guapa, y lo demás es lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo soy. Tiene que haber un balance siempre en todo personaje, porque
porque es lo que una persona que está leyendo espera. Conocer a ese personaje completamente, no parcialmente. Entonces, no me digan simplemente un datito sobre el pelo y de ahí continúan hablando de cómo es la persona. La mitad del párrafo entero tiene que estar dedicado a cómo es la persona físicamente. Son ustedes. Pero lo van a describir no con un yo, sino con su nombre. Entonces, no arranquen el párrafo con yo soy, sino con su nombre y me dicen Daisy es, Emily es, Alejandro es. Y automáticamente eso se llama la tercera persona, porque se narra en tercera persona. La primera persona es yo, la segunda persona es tú y la tercera persona es él o ella. Se narra en tono de él o ella. Y ese él o ese ella puede ser un nombre, en este caso el nombre de ustedes. Juanita es de esta forma, ¿no? Yajaira es de esta forma, Natalia es de esta forma. Y para que obligarse a utilizar la tercera persona, la forma más fácil de caer en el esquema de la tercera persona es comenzando con un nombre. Si arranca con un nombre, automáticamente le sale la descripción en tercera persona. Si arranca con un yo, la perdieron. Ya cayeron en la primera persona y no es en primera persona, sino tercera persona. Lo otro que sigue es la descripción. La descripción puede ser una lista de cualidades o puede ser una comparación con otras cualidades. Entonces, una lista es como decir, es bajita, de tez oscura y pelo largo. O una descripción en comparación, es decir, tiene la piel como el caramelo. O su piel es del color del caramelo. O tiene los ojos del color del mar. Eso es una comparación descriptiva, ¿verdad? Entonces, una cosa es listar así, 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 y otra es comparar, y se compara como para darle más emoción, más eficacia a la descripción, que no sea monótona de esto, esto, esto y esto, sino una comparación. Eso se logra con práctica, tampoco sean totalmente irreales, ¿no? Tiene los ojos con una mañana fría después de que nieva. Ya eso es una cosa que se va por allá, ¿verdad? O tiene los ojos como una estrella que brilla en el firmamento. Ya eso es poesía. Uno debe escribir para que la persona que lee tenga una imagen real de quién es esa persona sin haberla visto, nunca antes. No la compare, por ejemplo, tiene los ojos como una estrella después de un incendio, pues yo nunca he estado en esa situación, no sé qué es eso, ¿verdad? Entonces, no exageren, pero es bueno cambiar el tono y no simplemente dar una lista. Le voy a compartir, por ejemplo, un ejemplo, a ver si consigo un ejemplo. Miren esto acá, de una descripción de un dentista, una persona muy normal, un dentista. Lo está describiendo García Márquez, que es un gran escritor, y dice así: el lunes amaneció tibio y sin lluvia. ¿Qué está describiendo? El día. Cuando pasa la acción, no pasa en el vacío, siempre pasa un día. Yo como escritor, porque me encanta escribir, siempre estoy escribiendo, una de las cosas en que más me fijo es en qué está pasando en el medio ambiente donde están mis personajes. Hace frío, hace calor, está lloviendo, está lloviznando. Y si está lloviznando ahora, más adelante pongo que ya cayó la lluvia. Y más adelante pongo que hay truenos, para que uno vaya. Pero el lunes amaneció tibio y sin lluvia, es simplemente el día. Ahora sí, don Aurelio Escobar, hay un personaje ya, ¿verdad? Con nombre. Dentista sin título y buen madrugador. Dos cualidades ahí, rápido. Una tiene que ver con su oficio, ¿verdad? Dentista, pero no simplemente pudo haber puesto dentista. García Márquez nunca pone una sola palabra, siempre pone varias palabras. No es cualquier dentista, es un dentista sin título. ¿Por qué? ¿Qué significa sin título? ¿Qué significa un dentista sin título? Ejercía la profesión como por práctica nada más. Exactamente. De eso que ustedes nunca quieren ir. Nunca vayan a un dentista sin título, porque lo aprendió estropeando cristianos. Era como un curandero de pueblo. Lo aprendió a la brava, ¿verdad? Lo aprendió a la brava sin ir a la escuela. Y buen madrugador, una cualidad, ¿verdad? Recuerden que la mitad de su descripción es física y la otra es cualidades. Buen madrugador, en este caso, él combinó una cosa con la otra porque García Márquez para hacerlo más o menos.
Abrió su gabinete a las 6. Esos son datos, no descripción. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor como una exposición. Esto es acción. En su descripción no hay acción todavía. Ustedes no están haciendo nada. Están frente al espejo describiéndose cómo son y emocionalmente cómo son. Todavía no hay acción. Eso es más adelante del cuento. Pero ahora sí hay más descripción. Ven que García Márquez te da el nombre, dos cositas, qué está haciendo, y ahora te va a decir cómo más se ve esa persona. No lo dejó solamente en que era dentista y madrugador. Dice, llevaba una camisa a rayas. Muchas de las veces ustedes se olvidan de que la gente está vestida por el mundo. Y me dicen lo que hacen, lo que pasó después, y nunca se detienen a decirme cómo se ven físicamente en ese día. Porque uno se viste diferente cada día, ¿verdad? Y eso es bien importante en un personaje, cómo está vestido. Este señor, don Aurelio, llevaba una camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Literalmente sabemos cómo se ve, mentalmente nos hacemos una imagen. Camisa a rayas, que no tiene cuello. Está cerrada arriba con un botón dorado, o sea, tiene lo que llamamos un pin en inglés, un botoncito dorado. Y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. ¿Qué son cargadores elásticos? ¿No han escuchado esa palabra antes? Tirantes. Los que se cuelgan aquí. ¿Son tirantes? Tirantes, ajá. Tirantes. Los que se ponen aquí se tiran y se agarran los pantalones. Ya sabemos un señor vestido. Y continúa describiendo, obviamente, nunca se olvidaron, ¿verdad? Llevaba una camisa a rayas. Ahora dice, era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la mirada en comparándolo, ¿verdad? No simplemente diciendo, con una mirada que raras veces correspondía a la situación como la mirada de los sordos. ¿Cómo miran los sordos? Pues no reaccionan, ¿verdad? Porque no escuchan lo que está a su alrededor. A veces quedan mirando a la distancia porque no escuchan lo que hay a su alrededor. Es lo que nos quiere proponer. La idea es que no siempre, a veces es una combinación de una lista de cualidades y a veces una combinación de utilizar esas cualidades y compararlos con algo para que no sea tan seca la descripción, ¿verdad? Comparar un poquito. Evitando la opinión. Eviten opinar que es guapo, que es alto. Si dicen estatura promedio, no han dicho nada, porque el promedio cambia de país en país. Y créanme, que aquí donde me ven, no mido 6'5", como ustedes piensan. Yo sé que parezco súper alto, no mido 6'5", soy chaparrito, pero yo me sentí como una persona muy normal, y hasta casi gigante, la vez que visité a Yucatán. Entonces estaba entre la gente maya, y yo me sentía, este es mi pueblo, decía yo. Aquí me mudo yo. Aquí miro a la gente a los ojos, no miro para arriba. ¿Por qué? Porque si uno es maya, dice estatura promedio, muy diferente, así es noruego, dice estatura promedio, ¿verdad? Promedio no dice nada. Peso promedio no dice nada. Más o menos no dice nada. Esas son opiniones o palabras vacías que no dicen nada porque dependen dónde se diga. Entonces se describen con datos, con hechos. Es así, así, así. Para que al final uno tenga una imagen clara de lo que es la persona. Tampoco describir significa Daisy, te digo por lo de Disney. Tampoco significa que todas las personas son hermosas. Uno no describe a un personaje simplemente porque es hermoso. Lo describe tal cual es. Entonces, incluye tanto físico como emocionalmente características negativas también. No solamente lo positivo. Si a ustedes le han dicho tal cosa, ustedes piensan que es algo interesante, porque al final lo que queremos es crear personajes interesantes, que sean interesantes para el lector. ¿Qué hay en usted, en su descripción, que lo hace diferente e interesante para el lector, sea positivo o no sea tan positivo, ¿verdad? Entonces, cuando describan la forma de ser de la persona, ustedes como personaje, no pongan le gusta ayudar a la gente. Porque yo hasta ahora, yo creo que aparte del Trump, no conozco a alguien que no le gusta ayudar a la gente.
Creo que el tropo es el único que le gusta ayudar a los ricos, pero no a la gente. Al menos esa es mi opinión. A los ricos no, pero a la gente tampoco. A los ricos sí, a la gente no. Entonces, no ponga me gusta ayudar a la gente. Tampoco pongan amo a mi familia. Yo espero que todo el mundo ame a su familia. Uno que otro, ¿verdad? Se le pasa la mano. Pero casi todos amamos a la familia. Eso no es una descripción única y diferente de usted. Uno describe lo que uno piensa que va a llamar la atención del que está leyendo. Que te describe a ti fielmente, pero al mismo tiempo te hace un personaje único, no igual. Porque amo a la familia te hace igual a mucha gente, ¿no? Estatura promedio te hace igual a mucha gente. Es trabajador, te hace igual a mucha gente. Entonces, piensen en cualidades que son diferentes, ¿no? Si puede ser, me levanto a las 2 de la mañana, me tomo un vaso de vino, todas las mañanas, eso sí, usted se levanta a las 2 de la mañana a tomarse un vaso de vino, eso es diferente, esa costumbre, ¿verdad? ¿Qué es diferente en usted? Eso es lo que uno pone, y que sea único, porque usted es una persona única y cada personaje es único o debe ser único, así como llamamos la atención de nuestro lector. Preguntas sobre esto. Aquí yo pongo más ejemplos, si quieren, de Ann García Márquez también, que le da buena idea de cómo describir. Es un balance 50% físico, 50% emocional. No tiene que estar separado de esa forma en el párrafo. Ven cómo García Márquez mezcla un poquito de lo físico con lo emocional al mismo tiempo. Lo pueden hacer así. Se debe hacer realmente. Pero al final yo busco ese balance entre lo físico y lo emocional. Y busco que sea algo único, diferente, y no algo que sea común ni que sea una opinión, sino que sea una verdadera descripción de cómo es usted, no una opinión. Tiene los ojos hermosos, opinión. Tengo los ojos grandes, eso es describir, ojos grandes. Yo decido si eso es bonito o no, como lector. O sea, alguna gente piensa que los ojos grandes son bonitos, otra gente no. Esa es mi decisión como lector. Su trabajo es decir que son ojos grandes, no bonitos. Ese es el balance que están haciendo y esa es más o menos la fórmula para describir. Preguntas sobre esto. El lenguaje, tengo una pregunta. El lenguaje que tenemos que utilizar tiene que ser como utilizar también palabras que signifiquen algo más, porque en la lectura de la tiene muchas palabras que tuve que buscar el significado. Entonces, cuando hagamos la composición, tenemos que utilizar palabras así como que significan... Ustedes tienen que pensar como escritores. Y como escritores, uno de los consejos que le dan a todos los escritores cuando están empezando, uno escribe lo que sabe. No se inventen algo que no saben. Porque no le va a salir mal. Y van a decir palabras, y yo he leído palabras, y dicen, esto, acabo de leer uno de estos, y la palabra no tenía que ver nada. No, esta palabra está completamente mal usada, no tiene que ver nada con lo que la persona piensa que está diciendo. Entonces, use su vocabulario normal. Use su vocabulario normal, el que usted maneja, porque no es inventarse un vocabulario que usted no maneja, es usar sus propias palabras. Obviamente, entre las palabras comunes que usamos que no deben escribirse es no más. La única palabra que no deben escribir, que es muy normal, pensar en no más, pero no se escribe. Por ejemplo, yo digo, yo me quedé nomás esperando. Realmente lo que usted quiere escribir es, yo me quedé esperando. El nomás sale sobrando. No dice nada. Entonces, pero aparte el nomás, porque es la forma en que hablamos, no la que escribimos, usted escribe con su vocabulario normal. No se inventa. Poco a poco con leer y con escribir uno va adquiriendo vocabulario, porque uno se cansa de decir las mismas palabras. Y eso yo pasé por ese proceso cuando empecé a escribir, y de hecho hacía listados de palabras que eran equivalentes. Estas palabras son equivalentes hasta que las aprendía, pero nunca las usaba hasta que no se hacía normal en mí las palabras, solamente porque existían. Las aprendía, hasta que llegaba el momento en que me llegaba naturalmente la palabra, porque las repasaba y las repasaba. Pero a este nivel no hace falta eso. Escriben como ustedes piensan. ¿Más preguntas? ¿No? Entonces nos vemos el siguiente martes. Mucha suerte con el examencito de esta semana. Suerte con la descripción. Y yo me encargo de ponerle comentarios y subirlos para que lo tengan. Y les pongo lo que tenemos de la práctica del acento para que practiquen ustedes.
¿Vale? Muchas gracias. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Gracias. Gracias, adiós. 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 Adiós.